Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy estamos muy contentos porque, como siempre, cuando nos visita nuestro querido amigo don Carlos Paz. Como todos ustedes ya saben, los que le conocen, don Carlos Paz es analista político y escritor prolífico de un libro muy interesante que siempre recomendamos desde este canal, que es Descifrando el Islam, de editorial EAS. En él pues explica todas sus experiencias, no solamente de conocimiento y biblioteca, sino experiencias humanas mezclándose con aquellas gentes, y es una especie de, como le digo siempre, un who is who, un quién es quién en el Islam. Un libro imprescindible para todo el lector interesado en lengua española que quiera averiguar más sobre el Islam y, ¿por qué no decirlo?, deshacer un poco esa leyenda negra que hay también con el Islam, ya que hablamos tanto de leyenda negra. Carlos, bienvenido, ¿cómo estás? Pues buenas tardes, un placer estar contigo, lógicamente. Este canal que está creciendo mucho es uno de los más en los que me estoy más a gusto, la verdad. Oye, pues no sabes, es un gran halago viniendo de ti, porque no das coba a nadie y eso es una No, no. maravilla. No, o sea que vamos, mil gracias y para mí es un placer siempre tenerte aquí. Sabes que esta es tu casa. O sea que bienvenido, benvingut, aunque les Gra- jorobe a algunos, benvingut. gracias. Muy bien. Hoy tenemos que hablar de un tema, contigo siempre hablamos de temas pues, relacionados con el Islam, de lo que pasa en Israel, el genocidio en Gaza, todas esas cuestiones. Pero hoy vamos a hablar de una cuestión que está muy de moda y que nos incumbe a nosotros como españoles, que es el de la hispanidad. De la hispanidad, nosotros que somos hijos de esta tierra, que es la madre patria, ¿no?, de esa hispanidad, del imperio español, del imperio en el que no se ponía nunca el sol. Y bueno, estamos viendo cómo pues, hay una especie de movimiento neohispanista que está teniendo mucho predicamento desde hace unos años y que últimamente está generando algunas polémicas por declaraciones así un poco subidas de tono, ¿no?, de algunos de los que están en el bando de los hispanistas en la propia España, como es, por ejemplo, el señor Santiago Armesilla, ¿no? Entonces, pues bueno, queríamos hablar contigo para saber qué opinas al respecto y como ciudadano de la tierra del Madrid de los acentos, pues que nos cuentes pues cuál es tu visión sobre el tema. Cuando escuchas hispanidad, ¿qué piensas? Bueno, pues se puede empezar por muchos lados, pero yo empezaría preguntando a estos neohispanistas qué es la hispanidad, porque yo después de varios programas, de escucharles, de compartir debates y ese tipo de cosas, nunca me han respondido qué es la hispanidad. Eh, atienden a cuestiones casi metafísicas y esto no lo considero que sea serio. Al final atienden a la cuestión de la lengua, ¿no? De aquellos que hablan español. Bueno, pues hay muchas gentes de España que no, su lengua materna no es el español y son españoles, con lo cual esa teoría también se vino un poquito abajo. Yo entiendo que la hispanidad existió, pero ha pasado el tiempo, porque mucha gente, y esto vale para el Islam, vale para la historia en general, vale para esta cuestión de la hispanidad, se ha quedado anclado en un momento histórico determinado. Y bueno, pues hay que recordarle que estamos en el 2025 y otorgar una unidad desde la Tierra del Fuego a El Paso no me parece justo ni mucho menos. Hay muchos trasfondos culturales dentro de eso que se llama hispanidad en el continente americano, por no hablar de que hay otros territorios que se han considerado tradicionalmente hispanos, pero ya no, por ejemplo, Filipinas. Con lo cual va cambiando esto de la hispanidad, se meten unos territorios una vez, otros no, y llegaremos a la conclusión de que esa hispanidad ha ido mutando y hay territorios americanos en donde se habla español que poco o nada tienen que ver con nosotros, con la adquisición de patronímicos anglosajones, con la conversión al protestantismo, al mundo evangélico, con gentes que en nada te ves reconocido, pues es difícil unificarlo y decir que eso es la hispanidad. Por no hablar de otras muchas cuestiones, como por ejemplo que un alto porcentaje de las gentes que viven en ese continente nos odian abiertamente. Y entonces estamos hablando de una quimera, estamos haciendo castillos en el aire sobre cuestiones que no existen al desconocer la verdadera realidad
siendo que se nos odia, con lo cual no podemos estar hablando de megaestructuras geopolíticas, de grandes bloques económicos. Todo eso yo creo que está en el aire, porque habría que decir a muchas de estas gentes neohispanistas si han preguntado a esos países si quieren hacer lo que ellos pretenden organizar, porque a lo mejor se encuentran con que no quieren y entonces huelga todo lo que estamos hablando. Sin duda. A ver, yo creo que se podría decir, no sé qué opinas al respecto, que todas esas repúblicas que surgieron después de la balcanización, porque fue eso, fue una balcanización del antiguo Imperio Español, se fundaron, digamos, teniendo como asidero para intentar salir a flote desde el odio a España, es decir, desde el odio a lo que fue pues la antigua metrópoli y de esas élites criollas, etcétera, pues que de la mano de otras potencias del momento, como era Inglaterra o como eran Holanda, que fueron las grandes creadoras de la leyenda negra, etcétera, pues yo creo que eso les ha marcado profundamente. Creo que eso dura hasta el día de hoy. ¿Cómo lo ves? Sí, es inevitable hablar de el momento en el que se separan de España esos territorios que no se conservaron los virreinatos porque la acción de Inglaterra, de Francia, pues hicieron lógicamente que no fuera de esta manera. Veamos toda Centroamérica como está dividida de una manera enteramente artificial con todas esas numerosas repúblicas que no tienen razón de ser en absoluto. Pero es verdad que la independencia de las gentes del otro lado del Atlántico que compartían corona con nosotros, lo hacen desde el odio, esos criollos de los que has hablado, con esa ayuda francesa e inglesa. Y eso, ayer, por ejemplo, en un debate con Patricio Lons, pues nos hablaba de la gran unidad que significa Hispanoamérica, pero nos oculta, o también lo llegó a reflejar de alguna manera, de manera indirecta, de cómo se desconoce la historia de España y se ha deformado hasta tal punto que dirán que es culpa de la leyenda negra. Indudablemente la leyenda negra hace su acto de aparición ahí, pero lo han asumido perfectamente, igual que nosotros hemos asumido otros errores y otras mentiras de la historia y las tenemos plenamente integradas en nuestra persona. Ese odio a España, esa explicación de que en vez de independizarse y emanciparse, pues fue luchando contra España que les había invadido y cosas de este tipo, han llegado a asumirlo y por eso se produce un odio a día de hoy tremendo. Y yo quisiera, antes hablabas del Madrid de los 1000 acentos, no sé cómo Sí. lo llama nuestra presidenta de la comunidad, donde caben todos los acentos. Bueno, pues a ver si se los lleva a su casa y caben en su casa. Pero estamos viendo que parte de esos acentos provocan una serie de problemáticas muy concretas y otra parte de acentos pues mucho menos o casi nulas. Y por ahí sería por donde habría que profundizar. Destruir la idea de que eso es una unidad, de que la hispanidad es una unidad y creer y entender que hay trasfondos culturales detrás de esa hispanidad que marcan los usos y costumbres de determinados países, de todos los países. Y por lo tanto, unos sí van a ser homologables y van a poder venir aquí y no causar un despiporre y otros, pues todos sabemos, los habitantes de las grandes ciudades, más en Madrid que en Barcelona, Barcelona sufre otra problemática de otra naturaleza, pues los inconvenientes, los problemas, lo que causa la llegada masiva de gentes del otro lado del Atlántico. Así es, has mencionado a Patricio Lons, que estuvo en este canal, que es un hombre pues muy agradable y que tiene pues un conocimiento inmenso sobre esta cuestión. Es innegable que es uno de los grandes pioneros en Internet, en YouTube, y en su país, en Argentina y en parte de Hispanoamérica, del aclarar todas estas cuestiones de la leyenda negra y sí, ciertamente su trabajo es sumamente valioso. Lo que pasa que a la hora de ir a las cosas del comer, a la hora de ir a las cosas pues de la realidad cotidiana de las gentes, ¿no? De lo que preocupa a las gentes, claro, todo esto cómo se concreta, ¿no? Cuando los hispanistas que llevan ya bastantes años escribiendo libros muy interesantes, ¿no? Y todas estas cuestiones, claro, ¿hay algún país en Hispanoamérica que tenga un gobierno que haya recibido esta influencia y que esté que esté por la labor de crear este tipo de unión o de vínculos especiales con España? Yo no conozco ninguno.
Claro, por eso he dicho antes que podrían molestarse y preguntar a los gobiernos de esos países si hay algún país que estaría de acuerdo en crear esas estructuras supranacionales, geopolíticas, económicas o de la manera que quieran construirlo. Se toparán con la realidad y la realidad será que muchos de esos países van a decir que no abiertamente, otros se lo van a pensar, pero no van a conseguir un sí de entrada de absolutamente nadie. Porque aquí topamos con la realidad. Si antes preguntaba, que no me han contestado nunca, ¿qué es la hispanidad? Realmente, porque funcionan y están hablando acerca de una entelequia que a día de hoy lo es, que existió en el pasado, que ya no es real, que eluden contestar a las problemáticas que causan estas gentes en nuestro país, que utilizan ese neohispanismo por una parte para recrear el pasado constantemente, no vivir al día de hoy, no vivir en la actualidad, recrearse con glorias pasadas y por otra parte tampoco algo nada desdeñable como es el negocio de la neohispanidad, algo que da bastante rédito económico. Si juntamos todo esto, pues explicaría todo este fenómeno de la neohispanidad. Además, yo creo que están haciendo un perjuicio, parte de ellos están haciendo un perjuicio. Está muy bien contar la historia, lo que ha sucedido, eso es positivo, indudablemente. Hemos vivido muchos años en donde se nos ha ido mintiendo de lo que ha sido la historia de España, incluso generaciones enteras se han sentido avergonzados de lo que era España y hay que estar orgullosos de lo que ha sido, de lo que ha hecho España, las motivaciones por lo que lo hicieron, nuestras grandes gestas, todo eso está muy bien, pero anclarse en el pasado yo creo que no es nada positivo. Por otra parte, estas gentes que promulgan la llegada masiva de gentes del otro lado del Atlántico hacen un doble efecto negativo sobre los españoles que ven en la inmigración pues el problema que es. Por un lado, están claudicando abiertamente, se nos está diciendo que ya España no puede frenar el proceso migratorio y que vamos a ser víctima de él, queramos o no. Muchas veces, hablando ayer con Pedro Insúa, con Javier Villamor, con mucha gente, te dicen abiertamente que este fenómeno no se puede parar, que ya es una cuestión perdida y que ante ese fenómeno elijamos la inmigración hispanoamericana y no la de otros lugares del mundo, preferentemente con ese horror que tienen al Islam. Y entonces están creando ese derrotismo en mucha gente que se dice patriota, que podría trabajar en favor de salvar esta cochambre que ahora mismo es España, y por otra parte están trabajando para el gran capital que lo que quiere es la llegada masiva de inmigrantes. Están engañando a mucha buena gente que entiende que la inmigración es negativa, pero que les están intentando convencer de que nada se puede hacer contra la inmigración y que va a ser positivo traer a millones y millones de personas del otro lado del Atlántico. Sí que es cierto que desde ciertos sectores de la derecha, por decirlo de alguna manera para que nos entendamos, ¿no? Con todos sus matices, se ha asumido pues, cierta moral de derrota, es decir, de que estamos derrotados, de que como nación es el finis hispani, es decir, se acabó, vamos a ser menos y por lo tanto necesitamos que vengan gentes de otros lugares y ante eso se abre la disyuntiva, para mí pues muy perniciosa y tramposa, de la inmigración buena y la inmigración mala. Es decir, la inmigración buena se entiende que es la de Hispanoamérica porque son nuestros hermanos espirituales, porque son todos muy católicos, porque son todos herederos del Imperio Español, hablan nuestro idioma, etcétera, etcétera. Y está luego la inmigración mala, según ellos, que es como la llaman, mal llamada, pues, de manera errónea, inmigración islámica, porque no existe como tal una inmigración islámica, es inmigración de países, pues como puede ser Marruecos, Argelia, etcétera, pues que son musulmanes. Pero cuando hablamos de la inmigración no la catalogamos por religiones, salvo cuando hablamos de los moros, esto por descontado, por algo será, ¿no? Entonces yo creo que esto es muy pernicioso, porque sí que es verdad que ha conseguido este discurso de borrarla o de intentar limpiar el nombre de España y de la leyenda negra, pues para que muchas de estas gentes acepten esta inmigración masiva desde Hispanoamérica de una manera acrítica.
de una manera crítica y además comprando el producto. Es decir, el show tiene que continuar, las empresas tienen que continuar con esclavos a bajo precio trabajando a tutiplén, por lo tanto hay que traer gente, pues, pero para ser explotada, ¿no? Entonces, pues mejor que sean, pues que hablen castellano, a su manera, español, etcétera, etcétera, que no que vengan, pues, el Islam, que son muy malos y pues, nos van a matar a todos, ¿no? Eso yo creo que es un poco la forma simplista. Yo solo veo, yo creo que es una especie que o sea, gracias a esta labor que han hecho de limpiar la leyenda negra, de enmendarla, etcétera, quieren ahora colar este caballo de Troya. Yo creo que es un caballo de Troya, esto completamente, porque son gentes en su mayoría, las que tú has mencionado, que de ninguna manera aceptarían una inmigración tan desaforada, sin esa moral de derrota, sin ese convencimiento de que estamos derrotados como nación, a nivel de capacidad de procrear y de continuar, pues España, ¿no? Pues si no fuera gracias a esta especie de vaselina. Pues totalmente, iba apuntando todo lo que vas hablando. Como digo, toda esta gente, esa moral de derrota, esa claudicación ante las sustituciones étnicas que se está produciendo, ya sería pernicioso en sí. Además, destacar que esta gente, de manera general, todos los que animan a la inmigración de la manera que sea, no conviven con la inmigración. Al no convivir con la inmigración, están diciendo, bueno, te la comes tú, tus hijos van a ir a los colegios con estas gentes, tú vas a oír de músicas tropicales por la mañana, tú vas a tener que aguantar toda la problemática que supone la inmigración. Nos dicen que la inmigración es necesaria. No, no es necesaria, y por muchas cuestiones, pero además en un país que hay 2-3 millones de parados, me parece un insulto decir que necesitamos inmigrantes. Se dice que hay una bajísima natalidad, que es cierto, es invierno demográfico, un invierno demográfico que lo han producido, lo han provocado los mismos que nos traen la inmigración. Tal vez querían producir ese invierno demográfico para clavarnos esto de la inmigración por la finalidad que conlleva laboral, de pauperar las condiciones laborales de los trabajadores y por romper el tejido social y que no haya ningún sentido de comunidad en este país. Pero decirles a todos ellos que por una parte no necesitamos inmigración y que por otra, aun asumiendo los gravísimos problemas de natalidad que tenemos, España no tendría ningún problema si nos quedáramos 20 millones de españoles. Lo que sí sería un problema sería que hubiera 50 millones de españoles, de los cuales 25 son de fuera, chinos, negros, amerindios y demás, y ya nos fuéramos a España, porque además esa situación sería irreversible, no podríamos volver al punto en el que estamos. Así que es preferible una España de 20 millones de españoles que de 180 millones de no sé el qué. ¿Qué es lo que sucede? Que la población, los mismos, en muchos casos son los mismos que eran pro-inmigración, ahora se han vuelto anti-inmigración, pero con reservas. Son anti-inmigración islámica, anti-inmigración generalmente anti-islámica. No hablan nunca de la inmigración china, que tiene su propia problemática, no hablan de la inmigración hispanoamericana, y si hablan es para loarlo, para decir que es positiva. Y esto es porque la población ha visto, ya después de 30 y tantos años de sufrir el fenómeno de la inmigración, la fenomenología que produce la inmigración. Para seguir trabajando en favor de la inmigración, quienes detentan el poder han ido escogiendo a esta gente para colarnos efectivamente este caballo de Troya. Que además dicen dos cosas que son enteramente falsas. Una, que hay una inmigración buena y una mala. Evidentemente hay trasfondos culturales que son antagónicos con nuestra sociedad, y en esa línea se debería trabajar. Pero es que dentro de esos trasfondos antagónicos también hay trasfondos hispanoamericanos que la realidad nos ha demostrado, no sobre el papel, no sobre ese castillo de naipes ni esas historias metafísicas de la hispanidad de las que hablan, la realidad nos ha demostrado que causan unas problemáticas en los barrios enormes, desde creación de bandas de delincuentes a tener por costumbre tirar la basura por la ventana, que esto sucede en algunos barrios, que tienen que poner en las comunidades de vecinos, por favor no arrojen la basura por la ventana, porque vienen de trasfondos culturales en donde arrojar la basura por la ventana es normal y en donde poner ritmos tropicales a las 5 de la mañana es lo más común. Eso hace que sea usted antagónico a
al sentir normal del español medio. Y por otra parte, y todavía más grave, más que esa inmigración buena y mala, es que divide la inmigración entre legal e ilegal, que es una trampa, Otra trampa. estúpida. Y desde aquí les he dicho muchas veces, desde estas cosas de internet y alguna televisión, que cuando esa inmigración ilegal la hagan legal, ya no tendrán discurso. Y los mismos que eran ilegales y eran problemáticos seguirán siéndolo, pero tendrán un papel que les autorizará estar aquí. Así que yo creo que hay muchos que van al negocio. Ahora los vientos de la historia va en formar, empuja a formar parte de esa derecha, que no sé cómo llamarlo, pues lo que aquí es Vox, lo que en Alemania es Alternativa por Alemania, este tipo de cosas que formalmente está contra la inmigración, pero está en contra de una inmigración, está en contra de una parte del problema. No quiere asumir que la inmigración es un problema, no quiere entender lo que supone la inmigración, coger el toro por los cuernos y actuar en consecuencia. Y por eso utiliza todos estos señuelos que he ido contando y alguno más, para engañar a gente que es muy loable y es muy buena gente, que sí siente que la inmigración es un problema, que siente el dolor que está atravesando España, que no sabe cómo articularlo, pero que acude a estos países, a estos partidos en busca de soluciones. Y las soluciones que le dan no son soluciones, son cataplasmas que funcionan por un tiempo, pero que no solucionan el problema, que de alguna manera lo van a agravar. Por ejemplo, con el caso que propugnó Vox de rellenar la España vaciada con gentes del otro lado del Atlántico. Esto nos llevaría a hacer una Castilla-León enteramente invivible. Y sería transportar usos y costumbres de Sudamérica a Castilla-León, con todo lo que conlleva, porque también hay que entender que incluso desde un punto de vista de la seguridad, del crimen, traen una criminalidad enteramente nueva y desconocida en Europa, desde luego en España. Y entonces, pero como hablan la misma lengua, o eso dicen, porque a veces no se les entiende según quien hable, pues nos parece todo muy bien. Estoy recordando palabras de Rocío Monasterio, en donde dijo en un desayuno que toda Hispanoamérica debería venir a España. Habría que explicarle a esta señora que España tiene 500 000 de kilómetros cuadrados y que no caben. Eso de entrada. Y segundo, que sería una auténtica barbaridad y que el problema es de tal calado que si la afluencia sigue continuando en los índices que tenemos, España va a dejar de desaparecer, que a lo mejor en última instancia es lo que ellos están buscando precisamente. Sí, ciertamente declaraciones como la de la señora Monasterio, pues bueno, señora Monasterio tiene la talla intelectual de un grillo, por lo tanto tampoco nos vamos a entretener en la señora Monasterio, pero sí es preocupante porque al final son los que no digo que son los que mandan, porque no mandan, pero son los manijeros de los que mandan, ¿no? Todos estos políticos traidores, que eso sí que lo tenemos en común con Hispanoamérica, ¿no? Que tenemos una clase política nefasta y traidora y que evidentemente pues, no trabajan al servicio del país. Yo me niego a aceptar que este invierno demográfico sea una cosa natural o casual. Yo creo que es algo que se ha venido preparando desde hace muchos años, creando toda una serie de antivalores y de manera además clara, pues para que la gente no tenga hijos y se dedique a otras cosas y a otras formas de vida totalmente incompatibles con lo que es la familia y el procrear y el hacer pues que la cosa continúe, ¿no? Por lo tanto, el que esta gente pues que se ha dedicado a promover todo este tipo de cuestiones ahora sea la que nos venda esta solución tan delicada, pues no me parece aceptable. Y un apunte, don Manuel. Estoy cargando las cintas sobre la derecha, que son sobre el pivote, sobre el que gira este neohispanismo. Pero no olvidemos muchos elementos de la izquierda, muchos marxistas, materialistas todos, que también se han sumado a esto, por lo que he ido contando, de que no deja de ser un negocio. Por un lado, hay quien ve en esto un negocio y se apunta a ese carro para ver si les caen algunas migajas, o con veleidades electorales de ver que las gentes ya han visto lo que sucede con la inmigración y han dado su brazo a torcer cuando hasta hace bien poco defendían la inmigración a ultranza y decían que nativa o extranjera, la misma clase obrera. Pero en unos meses han dicho que se les va el chollo, bien del rédito
electoral, bien del bill metal, que también le importa mucho al ser humano por lo general. Así que hay elementos también de la izquierda muy interesantes que han mutado, se han transformado y han adoptado este neohispanismo y otras cuestiones en torno a la inmigración. No, es que este neohispanismo tiene una característica interesante, ¿eh? Y es cuando los cursis dicen, ¿no? Esto de que es transversal. Es decir, Sí. tienes desde hispanistas, neohispanistas que quieren volver a la corte en Flandes, que ir con pelucas, ¿no? Como así, de los reyes antiguos, ¿no? Tienes a otros pues que son más liberales y otros que son ya marxistas, ¿no? Que hay materialistas que no creen en Dios, pero creen en la necesidad pues de una religiosidad, no sé cómo, es decir, del catolicismo cultural y todas estas cuestiones, ¿no? Y ya lo más delirante es cuando te hablan pues de una supuesta nueva hispanidad, ¿no? Pues basada en la unidad católica de España, cuando todos sabemos primero cómo está la religiosidad en España y cómo está la práctica de la religiosidad en España y luego cómo está la propia Iglesia Católica, que no es ni Sí. mucho menos la de la España imperial. Es No. decir, yo creo que ha cambiado bastante, ¿no? Por lo tanto, cuando vas o cuando les preguntas o interrogas sobre las cuestiones esenciales, como hace, pues, por ejemplo, nuestro amigo común Guillermo Mas, ¿no? Arellano, ¿no? Decirles, bueno, ¿dónde estaría la capital de esta nueva hispanidad? ¿No? Ni idea, ¿no? ¿Cuál sería el gobierno? ¿Qué cosmovisión tiene? Pues bueno, sí, a ver, aquí nos gusta mucho, en nuestro país nos gustan mucho Lola Flores y cantantes españoles y tal, y tenemos mucho en común. Pero a ver, eso es muy bonito y oye, está bien, ¿no? Pero a mí me parece como muy invertebrado a la hora de ponerlo en práctica, ¿no? O sea, tiene muy poco fuste. Claro, por eso digo, y esta es la tercera vez que lo nombro, en 27 minutos, que es una entelequia. Están trabajando sobre una entelequia, no es nada real. Cuando bajamos, intentamos bajar al suelo, preguntarles cosas concretas, salen por los cerros de Úbeda porque todo es, al final acaban diciendo en ocasiones que es un sentimiento la hispanidad. Bueno, pues entonces yo no sigo hablando acerca de un sentimiento. No te saben concretar cuando les dices por qué determinados trasfondos culturales hispanoamericanos no causan problema y un número menor de otro trasfondo sí los causa, no quieren entrar en esas diatribas porque entienden y tienen que entender que es una unidad la hispanidad. Y esto no es real. No tiene nada que ver, evidentemente, un habitante medio de la República Dominicana con un trabajador de Buenos Aires. Pero absolutamente nada. Y como me digan que les une el idioma, pues apaga y vámonos. Porque muchas veces he puesto ya el ejemplo, ya me aburre hasta ponerlo a mí mismo, de gentes de Cataluña, gentes del País Vasco y Navarra, gentes de Valencia, que he conocido que no sabían español prácticamente. Y eran súper españoles, evidentemente. Luego Claro. no es el idioma. Está muy bien que España No es lleve... solo el idioma es una Claro, parte muy importante, pero no es solo el idioma. Además, claro. a ver, El chino debajo de mi casa ha nacido aquí, habla el español como yo, pero no es hispano, no es español, evidentemente. no, no, claro, Tendrá evidentemente DNI, pero... tendrá DNI, pero otra cosa es, bueno, pues cómo se sienta identificado con España, ¿no? Y con lo que aquí se hace. Yo creo que es una cuestión muy vinculada y que ha explotado después con el tema de la inmigración, cuando ya lo han querido mezclar con la cuestión migratoria. Es decir, a ninguno de nosotros, pues que me consta que a ti también, que nos gusta leer y nos gusta estar informados, ¿no? Y sobre todo, pues que se haga justicia, ¿no? Con el buen nombre de España y de su obra civilizadora, pues está muy bien que se escribieran libros, pues reclamando, pues que hay cosas, pues que no han sido exactas, que no hay una leyenda rosa, pero tampoco la leyenda negra es cierta. Pero cuando eso lo utilizas para justificar un flujo migratorio, digamos, sin ningún tipo de control, ni ningún tipo como diciendo, bueno, aquí hay madrileños de todos los lados del mundo, ¿no? Por volver a citar a la ínclita Isabel Díaz Ayuso. Entonces ya estamos hablando de otra cosa. Claro. Aquí ya hay otros intereses,
hay otras historias y nos están colando de matute. Como he dicho, yo me empeño a decir que es un caballo de Troya, es un caballo de Troya, porque hay muchos que están comprando ay, mira qué regalo más bonito, ¿no? Y resulta que el caballo de Troya al final es lo que es, ¿no? Es un caballo de Troya que luego pues, puede tener consecuencias y ya está teniendo consecuencias amargas, porque me consta que en según qué zonas de España, pues no se puede distinguir pues dónde está uno, ¿no? Vamos, dices, bueno, ¿dónde estoy, no? ¿Dónde me encuentro en este momento? Entonces, esto vale que cuando son moros, ¿no? Como los llaman ellos, los hispanistas los llaman moros, ¿eh? Se quejan, ¿no? Cuando van y ven los kebabs y todo esto, pero sin embargo, cuando ven las tiendas de salchipapas o de cosas de estas, les parece muy bien, ¿no? Entonces, no sé, ¿en qué quedamos? O todos moros o todos cristianos, ¿no? Esto de inmigración buena, inmigración mala, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? O sea, No se cree en el no. problema de la inmigración. Fíjate aquí qué proceso. Nos están hablando de la islamización, por ejemplo. No hay ninguna islamización, hoy no vamos a hablar de esto, pero no hay ningún uso y costumbre español que proceda del Islam. Ni tenemos, ni rige la Sharia, como se ha regido durante muchísimo tiempo en aspectos de derecho matrimonial y derecho sucesorio en Grecia, por ejemplo. Aquí no hay nada de eso. Pero sí ha habido una aculturación anglosajona. La imposición de vestimentas anglosajonas, los vaqueros, las músicas anglosajonas y así las películas, hasta llegar al delirio del bilingüismo, de equiparar la lengua española a la lengua del enemigo, de la lengua de aquellos que siguen teniendo una colonia sobre tierra española, Gibraltar. Bueno, pues eso nunca les he visto protestar. De hecho, quienes han elaborado todo ese horror del bilingüismo ha sido la derecha, el Partido Popular. Esperanza Aguirre, pues es la ideóloga al servicio de los intereses de Inglaterra en estas La de la cuestiones. plaza Margaret Thatcher. Claro, claro, hace una plaza Margaret Thatcher que hay que tener los cojones cuadrados y el bilingüismo que no he visto protestar a nadie. De hecho, les encanta que su hijo estudie science, porque son Sí, gilipollas. sí. Bueno, pues perfectamente. Eso no, tampoco les he visto protestar porque en numerosísimas localidades, desde Algeciras hasta el Cabo de Creus, está infestada de colonias alemanas, inglesas, belgas, en donde no te puedes tomar un café con leche con un churro, porque hay comidas repugnantes que comen estos señores. No, eso les parece gracioso, bonito, admirable, recomendable. Pero, joder, se inventan la historia de la islamización. Aquí lo que hay es, por poner punto, porque no hablamos de esto hoy, hay un excesivo número de gentes de que vienen de países de trasfondos culturales de mayoría islámica y que nos está viniendo unos trasfondos culturales enteramente exiguos o nulos porque son de Marruecos, Argelia, Senegal y Bangladesh, por orden de mayor a menor. Y esta es la cuestión, se fijan en unas cuestiones pero no se fijan en otras. Mucho más daño ha hecho la aculturación anglosajona que la islamización, muchísimo más, pero eso lo aceptan, lo abrazan y tienen priapismo cada vez que pasan por la plaza de Margaret Thatcher. Exactamente, no, no, y es cierto. Y además que también hay que, tú ya lo has mencionado antes, ¿no? Pero que todos estos pues nuevos ciudadanos, ¿no? Que vienen a España desde países del antiguo Imperio Español, ¿no? Del otro lado del océano, también llegan con su carga digamos, de cultura anglosajona. Es decir, tienes, ya no hace, solo falta ver, no necesitas más que ver sus nombres, ¿no? Desde Jefferson, Davis, tal, no sé cuántos, o sea, no, digamos que todo esto de que siguen amando todo aquello que se les dio, Nebrija y todas estas cuestiones, pues está bien pues para que lo discutan pues gente muy agradable, ¿no? En sus libros, pues como los que ya hemos mencionado aquí, pero que en la realidad todo esto a mí me cuesta verlo y yo lo veo más como un movimiento pues para que siga generándose pues un grupo de trabajadores que siga dando el callo a precios baratos, que sigan careciéndose y bueno y creando problemas a nivel de vivienda y de muchas otras cuestiones, Sí. pero ya está, y que la gente lo acepte bajo esta excusa, ¿no? Pues bueno, del imperio y todas estas cosas, que de imperio ya hace años que tenemos poco, ciertamente.
Pero es que hay gente que sigue viviendo en el siglo XVII. O sea, yo entiendo que no son conscientes de verdad. Hay gente que vive en 1936, hay gente que vive en 1975, con ciudadanos nuestros que hablamos con ellos. Y hay gente que vive en 1640 todavía. Sí, sí. Y nos hemos unido con Portugal y somos en nuestro imperio no se pone el sol. Y yo creo que viven, que se creen, o sea, van a comprar el pan, trabajan y tal, pero luego llegan a casa y se ponen con un mapa mundi y se creen que todavía tenemos Filipinas, las Marquesas, las Carolinas y este tipo de cosas. No saben que estamos en el 2025, no son conscientes. Todas esas gentes que tienen patronímicos anglosajones, que se visten, tienen vestimentas anglosajonas, que han adoptado la religión de los anglosajones, que les encanta, que donde quieren vivir es en Detroit, en Chicago y en Nueva York. Lo que pasa es que como no pueden muchos de ellos, pues se vienen a Madrid a dar el coñazo. Pero esta es la realidad, que te odian. Todo ese hispanismo ha quedado recluido en el continente americano a unas élites, hay una serie de gente que son conscientes de que porque hay muchas gentes que sí son producto de españoles. El propio Patricio Lons pues tiene un gran componente de hispanidad y, según relató él ayer, enteramente europeo. Tenía familiares alemanes, italianos, y en estas gentes nos podemos reconocer. Pero ¿cómo te vas a reconocer en una persona que es protestante, que es de otra raza, que se llama Wilson, que va vestido como un aficionado a los Nets, que no sé de qué ciudad son, de Nueva York, y este tipo de Nueva York, de Y que Estados encima Unidos, dice que le robamos el oro. que le robamos el oro, que somos unos hijos de puta y este tipo de cosas. Se vio el día en el Madrid de todos los acentos, o de los 1000 acentos, o de como lo llame la señora Cayuco. La historia es que cuando terminó, o sea, se ha permitido que componentes hispanoamericanos celebren la independencia de España, y cuando se celebró la de Perú, muchos, aunque hubiera uno ya sería demasiado, pero muchos insultaron a España, porque reflejan esto de lo que estamos hablando. Esto no estamos lanzando odio a nadie, estamos describiendo No. una situación. Cualquiera que viva en barrios multiculturales podrá opinar al respecto luego en las opiniones que se ponen al término del programa. Cualquiera que vaya en los medios de transporte público sabrá de qué estamos hablando, pero muchos de estos no han pisado el metro desde el año 84. Y claro, se creen que todavía la gente en el metro va leyendo, es educada, te dice perdone usted que voy a pasar, y esto terminó hace mucho. Y nos encontramos con esas flautas de pan que nos encantan a usted y a mí, con esas músicas tan horrendas, y no solamente las músicas, sino que nosotros, los españoles, cuando vamos, y se nos dice muchas veces, hemos sido un pueblo de migrantes, no íbamos poniendo jotas y muñeiras en la oreja de los holandeses, de los alemanes o de los franceses, no íbamos dando el coñazo, mucho menos montábamos bandas de violadores, ni nada parecido. Y esta es la realidad. Cualquiera que esté en el mundo y que vaya en el transporte público y que hable con la gente y que transite por las calles, ve la realidad. Y yo a toda esa gente le pregunto, ¿quiénes son los que a usted le molestan? Y llegaremos Sí, a una sí. conclusión, más allá de esas entelequias, de la hispanidad, de que son nuestros hermanos, porque aquí, joder, hay gustos para todo. Unos son nuestros hermanos mayores en la fe, que se la han inventado, que suelen ser los mismos, por cierto, y de los hispanoamericanos dicen que son nuestros hermanos. Bueno, pues yo a veces les digo que serán los hermanos de su puta madre, porque de los míos, muchos de ellos no lo son. Pues no, y además también hay que decirlo, porque sería injusto no hacerlo, que hay un número importantísimo de personas venidas de otros lugares que se han establecido en España, tanto Sí. de Hispanoamérica como de otros países, que viven con estupor la venida de esta inmigración desaforada, es decir, y lo ven mal, primero porque ellos se han adaptado perfectamente a la forma de vida española y viven aquí muy cómodamente y muy bien. Y claro, el que venga toda esta patulea de gente, pues les perjudica, ¿no? Porque ellos no quieren ser, digamos, confundidos con lo que llega, ¿no? Y así te lo manifiestan personas tanto de Hispanoamérica como gente de otros lados, desde sirios hasta libaneses o de otros lugares, que dicen, bueno, a mí no me confunda que yo aquí lo que quiero es trabajar, dar un sustento a mi familia y ya está, y llevarme bien pues con la gente pues que me ha acogido. Por lo tanto, nuestro reconocimiento también a esta realidad,
pues que es así, ¿no? Y es gente que no da la nota y respeta pues los usos y costumbres de España, ¿no? Pero sí que es verdad que con el tema de la inmigración hispanoamericana, pues se da esta particularidad. Y cuando hablas de estas élites, a ellos mismos también les molesta la música tropical, aunque sean Sí, hispanoamericanos, sí, y sí, les molestan los patronímicos anglosajones. sí. Pero claro, ¿qué hacen? O sea, ¿qué se puede hacer para cambiar esto? ¿Hispanizarlos otra vez? O sea, es que esto, si España ahora mismo no está ni hispanizada ella misma, ¿no? O sea, es No, que es muy complicado. Yo lo veo como algo, pues, complejo, pero que está en las mentes de las personas más que en la realidad. Yo creo que esto es una de las conclusiones absolutamente. que podemos llegar aquí, ¿no? Y Hay, hay luego, Hay una sí, sí, cosa, sí, efectivamente, hay gente que vienen a trabajar y no estamos haciendo un alegato eh, anti-inmigración en el sentido más, maximalista, más de la cuestión. Vienen a trabajar y hay unos componentes, estamos hablando que hay unos componentes que sí se integran y trabajan y hay otros claro. componentes que no. Pero por otra parte, además, un fenómeno súper conocido de la inmigración es que el exceso de inmigración mata la inmigración. Aquellos que vinieron para trabajar y no molestar se quejan de estas gentes, pero también no solamente por hacerse distinguibles unos de otros, sino porque ven que las prerrogativas que tenían ellos al llegar las van a adquirir gentes con mucho menos esfuerzo. Se van a hacer cargo van a aprovecharse de subvenciones, de cosas que ellos las tuvieron por medio del trabajo. Y entonces, uno siempre pasa que unos contingentes inmigratorios antiguos se quejan sobre los nuevos contingentes inmigratorios. Sucede eso absolutamente siempre. Sí, sí, es cierto. Es cierto y bueno, hemos de reconocer que esto es así y el mérito que han tenido ellos al establecerse aquí y que, bueno, contra ellos no va nada. Lo que pasa que lo que no podemos es negar la realidad y decir que el pasto no es verde, ¿no? Cuando el pasto es verde hay que decirlo y aunque hay gente que le sienta mal y que enseguida dirán racismo y cuestiones Sí, de estas, que digan lo que quieran, ¿no? O sea, absolutamente. y luego otra cosa, sobre el tema del amor que nos tienen por el hecho de haber sido parte del imperio y tal, pues bueno, que salgan a la calle y de 5 que vean, que no les costará encontrar, que le pregunten, oye, ¿y usted está agradecido o agradecida a España por lo que hizo por su país? A ver qué les dicen. Sí, A ver sí. qué les dicen. Todas estas cuestiones, yo creo que en todas las cuestiones, pero en esta también tienes que trabajar sobre la realidad. Sobre la inmigración se trabaja desde la irrealidad, por Claro, intereses, por prejuicios, los que aceptan la inmigración y quieren o una parte de la inmigración o toda, yo creo que pretenden que sus ideas, que la realidad se adapte a sus ideas. Y yo creo que toda esta gente, los que quieren una parte de la inmigración o toda ella, deberían de darse un baño de realidad, preguntar a la gente qué dice usted, o transitar por las calles y céntricas de las ciudades e ir en los medios de transporte público. No les voy a pedir que pasen a altas horas de la madrugada, que entonces peligrará incluso su vida según por dónde pase, pero sí que vean la realidad. La realidad a lo mejor es una cosa muy diferente de lo que piensan en sus cabezas, porque han leído tal o cual libro, entonces se han enamorado de la hispanidad y de cosas que sucedían hace 150, 200 años, que ya ha dejado de existir. exactamente. Y luego otra cosa, ¿eh? Otro detalle que todos estos neohispanistas siempre, bueno, se ponen un poco de perfil, ¿no? Cuando se trata, o al menos cuando yo lo he sacado y lo he puesto sobre la mesa, es que el estilo de España en ese proceso histórico, ¿no? Que fue la conquista de América y demás, esa gran gesta, esa proeza, porque lo fue, y basta viajar a esos países para verlo, la de hispanizar aquellas tierras, es decir, tú te vas a Quito, te vas a Lima, te vas a Cartagena de Indias o a tantas otras ciudades y lo que ves son iglesias, catedrales, universidades que son, bueno, muy parecidas a las que podamos tener aquí, incluso las iglesias, todo eso. Claro, ahora se trata de lo contrario, es decir, se trata no de rehispanizar España, sino de convertir España, o convertir ciertas zonas de España, pues en una provincia al estilo andino, ¿no? Porque claro, si llenas aquello
de personas venidas de otros lugares con trasfondos culturales tan distintos, pues ¿qué vas a convertir? ¿Zamora en Cochabamba? O Claro, no sé, o Soria no sé, en Santa Cruz, en sí, Bolivia, no sé. claro. Es esa la alternativa a Villamor? ¿Es esa la alternativa? Eh, Claro, claro. Aquí hay una cosa fundamental también, que es que España, cuando llega en el siglo XV, pues va con el saber y además con lo más puntero, porque éramos la cabeza del mundo, frente a sociedades prehistóricas. Estaban antes de la historia porque desconocían la escritura, o sea, eso es la prehistoria. Y pretenden que 500 años después estos nos imbuyan de su cultura y de sus usos y costumbres a gentes que tenemos una cultura milenaria, en serio, por no hablar de que hay gentes de este tipo. Escuché a una mujer el otro día que es que no da ni una ni por casualidad, eh, que ya pedía directamente el mestizaje. El mestizaje, que todos deberíamos sí. tener una novia de Lima. Samantha Villar. Pues era otra, o sea que son varias las que lo No, pidan. no era, perdona no era un vídeo en el que estaban sentados en una mesa Esa es y una percebe que lo dijo hace mucho, y lo dijo en general con la inmigración, que nos fundamos con ellos y tal. Bueno, pues que se funda ella con quien le salga de ahí. No, esta es una señorita, es que no tampoco quiero decir nombre porque lo he dicho 2 veces y luego me lo echan no, cara. no, Bueno, pero es de esta corriente que se han apuntado anteayer por la mañana al hispanismo. Si precisamente, además, para confundir un poquito más la cosa, los que hemos defendido la hispanidad, el sentido de la hispanidad histórico, exacto, somos nosotros. Yo, por claro. ejemplo, y muchos de los que ahora son adalides de ese neohispanismo, son los que nos llamaban hijos de puta hace mucho, no Sí, hace tanto. Por, su, fascistas y de por todo. supuesto, Sí. por supuesto. Pero se han apuntado por ese carro porque ella ha explicado que interesa, pero que una de esas personas, que es mujer, estuvo hablando ayer o anteayer, he visto el vídeo un poquito, me la han mandado para quemarme la sangre, que pedía el mestizaje, que pedía fundirnos con esas gentes. Bueno, pues entonces habrá que decirle a esa señora, que se cree muy lista, pero yo creo que ya es que no puedo mucho más, que desaparecería España tal y como la conocemos. Que mayor crimen no se me ocurre. Pero bueno, Pero hasta ese directa, delirio llegan. bueno, pero ¿quién les ha metido esas ideas en la cabeza? Ese es el kit de la cuestión. O sea, ¿quién les ha metido esas ideas en la cabeza como que eso es la solución eh, del mestizaje? Así, porque sí, es decir, ¿qué pasa? ¿Que hay que hacerlo intencionadamente esto o cómo va? O Sí, sí, yo sea, creo que si en su mano estuviera, nos obligarían a tener que cohabitar con gentes del otro lado del Atlántico. Bueno, pues que la hagan ellos si les gusta mucho. bueno, no sé, lo de cohabitar, eso ya, mira, entra en que creo que era Pedro Insúa, ¿no? Que decía que lo de acostarte y todas estas cosas, ¿no? Decía que se podía hacer hablando solamente en el mismo idioma y cuestiones así, ¿no? Pero bueno, Yo no no, vamos. yo no cumplo la regla. No. Pero bueno, tengo este vídeo que dice que sale algo parecido a lo que dice esta señora que tú mencionas, que vamos a verlo. Todos a todos. Entonces, yo creo que el concepto de integración tenemos que superarlo. Hay que hablar de convivencia. Y probablemente nos toque aprender árabe, antes o después. Y probablemente el futuro sea mestizo. Y no solo es inevitable, sino que seguramente es en España desde el comienzo de la historia. Claro, y si hablamos español, íberos, visigodos. Claro, si hay un pueblo si hablamos, tolerante y abierto, ese es el español. Y si hablamos español es porque el latín murió y evolucionó hacia otras lenguas con los sustratos de los territorios. Y efectivamente somos Pero el no hay producto que de toda la olvidar mezcla. que nosotros tenemos convenios de doble nacionalización con naciones hermanas que incluso no van solamente a América, van también hacia Filipinas y hacia Guinea Ecuatorial. Claro. Hablan el mismo idioma. Y para que se integren, ¿sabéis qué tenemos que hacer? Que nuestras hijas y los hijos de ellos se vayan a las mismas fiestas. Pues Y que hagan parejas y que tengan hijos España, juntos. Esa es la mejor integración. Bueno, pues ya lo tienes. Pues mire que yo no suelo morderme la lengua, pero me la voy a morder un poco, porque lo que pienso es punible. Es una auténtica... Bueno, esta señora, bueno, puede decir lo que quiera. Lo triste es que le den un micrófono para decir lo que piensa, porque lo que piensa es un detritus de una magnitud como la Torre Eiffel de grande. Es un auténtico disparate. Lo que está preconizando es la destrucción
de España, la sustitución étnica ya abierta. Y que daría producto a una cosa nueva, a mi parecer peor, pero aunque fuera mejor, a otra cosa. A otra cosa. Se cargaría en España, que es la finalidad última de toda esta historia. Lo que ya los detalles que da me parecen, que también tengo derecho a dar mi opinión, me parecen repugnantes. Sí, pero yo te hago otra pregunta. Has hablado de ella, pero ¿y los patriotas que están con ella en ese programa? Pues está Pedro Baños y Guillermo Rocafort, que coincido con ellos y tengo cierta amistad con los dos, y les tengo que decir que en este punto patinan como un esquimal sobre un lago helado. Porque claro, eso de que, bueno, qué tal, que no sé qué, si hay un pueblo tal, no sé. O sea, entramos en estas melindrerías que... Yo echo de menos que no hubiera nadie en esa mesa y le dijera, usted es gilipollas, que yo lo hubiera hecho. Bueno, pues hemos... Pero como para... no me llaman. No, bueno, pero en fin, si a uno no le llaman por esa cuestión, pues es una medalla, es una medalla. Pero si hemos puesto este vídeo es porque, como siempre, para muestra un botón, ¿no? Entonces aquí vemos cómo cierta derecha o ciertos grupos patrióticos y tal, pues compran este discurso, porque no le llevan la contraria, ¿eh? No le llevan claro, la contraria. Para que haya tontos, siempre habrá tontos, siempre ha habido tontos, los va a haber en el futuro. Lo grave es que existan en el número que existen hoy y tengan un micrófono delante. El tonto antes era consciente de su tontuna y se callaba. Y alguien normal le decía, que te calles, imbécil. Hoy no. Por eso he dicho que lo más grave es que nadie en esa mesa le ha dicho, usted es demencial, usted es imbécil. Usted lo que está diciendo es un disparate. No hay nadie. Esto es lo triste. Eso es lo triste. Y a mí, yo cuando vi este vídeo, pues hombre, lo que dijo esta señora, no me llamó la atención porque ya conozco un poco cuál fue su trayectoria por televisión y la basura de programas que presentaba y demás, ¿no? Pero me pareció más reseñable la reacción de los caballeros que estaban con ella, que ni siquiera de una forma muy polite, como le gustaría decir a nuestros hermanos espirituales, muy polite, le dijeran, hombre, Samantha, tampoco nos pongamos tan así. No. Si hay un pueblo abierto es el español, si no se cae. Bueno. Oye, pues nada. Todos abiertos. Yo es que hay gente que le gusta abrirse mucho, pero yo con alguien que se llama Samantha no hablo de entrada. Exacto. Es aquello de, o te cambias el nombre. Claro. Cuando se cambie el nombre en el registro civil, hablamos. Cuando te llames Gertrudis o Leovigilda, claro, sí, o Angustias, entonces ya charlamos. Sí, pero la Samantha, la Sami, pues bueno, pues se ve que le va el rollo y bueno, lo tiene claro, está bien. Sí. Pero insisto, yo pongo el acento en los que están alrededor de ella, que sí, podrían haber dicho, hombre, pues yo no sé, usted es un poco radical, señora, tal, no sé, una manera muy no sé, muy agradable, ¿no? Pero no. Por eso que cuando hablaba de la moral de derrota, sí, yo creo que en este vídeo se ve claramente, bueno, pues cómo actúa esa moral, ¿no? De derrota, decir, bueno, ya está todo el pescado vendido y aquí hay que buscar alternativas. Sí. Carlos Paz, creo que hemos ya hablado suficiente, aunque nos quedaría mucho por tocar, ¿no? Pero como mínimo para abrir boca sobre este tema, sobre la cuestión de la hispanidad y sus flecos. Y nada, lo dejamos por ahora y veremos cómo evoluciona el enfermo. No creo que evolucione bien, pero estaremos aquí para darles el diagnóstico que no quieren escuchar. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Y si tenemos que ser los últimos en España que señalemos a los gilipollas, pues que sea ese nuestro papel. Exacto. Eso sí, como mínimo, morir de pie, ¿no? Eso sí. De eso se trata y no decir, bueno, oye, mira, aquí tienes las llaves del piso, de la casa, aquí está el calentador y hasta luego. No, hombre, tampoco nos pongamos así. Carlos Paz, muchísimas gracias por haber querido estar una vez más en tu canal. Muchísimas gracias. Ha sido un placer estar contigo en el canal. La audiencia, de verdad, que son muy pocos los mensajes generalmente de todos los programas que hay aquí, que sean críticos y sean maledicentes, y todo eso hace que sea muy agradable venir a este programa, de verdad.
Muchísimas gracias, Carlos. Y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber querido conectar una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches.